Dice así, le dijo la tercera vez, está hablando de Jesús, recuerda este momento, ¿no? Jesús ha resucitado, se encuentra con Pedro y come con Pedro y después le hace 3 veces la misma pregunta. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿el qué? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay un momento donde, hay un momento donde Jesús empieza a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y por qué le dice 3 veces? Bueno, lo que estuvimos diciendo, porque tenía alusión a las 3 veces que Pedro le negó. Pero no era una cuestión de acusación, sino era una cuestión de, como decíamos, de volver a levantar a Pedro con más fuerza. Lo que Jesús le está preguntando es, Pedro, ¿tú darías tu vida por mí? Totalmente, como decía al principio. Y Pedro le dice, bueno, de alguna forma no creo que diera mi vida totalmente, pero Jesús le está animando a que siga creyendo y siga confiando en eso. Ahora, fíjate qué detalle más interesante. Jesús le dice, ¿me amas? Y después le da una respuesta. Le dice, apacienta mis ovejas. Si te fijas en el capítulo 21, un poquito más arriba, cuando Jesús se lo dice la primera vez, le dice, apacienta, versículo 15, le dice, ¿me amas? Te amo, apacienta mis corderos. Corderito. Apacienta mis ovejas. Incluso hay algunos teólogos que se atreven a decir que decía también ovejitas. Y es como que como primeramente Jesús manifiesta que hay un cierto apego con ternura hacia esas ovejas. Dice corderito, como si dijera apacienta a mis niños, apacienta a mis jovencitos, apacienta a mis adultos, ¿no? Y un poco en esa idea. Ahora, fíjate qué interesante que Jesús está enseñando un principio muy importante. Le está diciendo, si tú me amas, cuida, trata a mis hijos. Jesús relaciona el amor que le tienes a Él con el amor que le tienes a la iglesia. Jesús relaciona el amor que le tienes a Él con el amor que le tienes a tu hermano. Jesús relaciona el amor que le tienes a Él con el amor que le tienes al prójimo. Por eso Juan dice, hay un mandamiento que es muy antiguo. Y Jesús resume la ley, ¿verdad? ¿Recuerdas esto? Resume la ley en 2 principios. Toda la ley la resume en 2 principios. Esto está en Mateo 22, 37, por si estás anotando, que dice, amarás sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te fijas, el verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor también a los demás. La relación, yo algunas veces lo he dicho, la relación que yo tengo vertical se manifiesta en la relación que yo tengo horizontal. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar a mi hermano. Y primera de Juan, capítulo número 2, versículo 29, Juan sigue escribiendo acerca de este principio del amor. Juan habla mucho acerca del amor. Primera de Juan 2:9, si lo puedes leer. Primera de Juan 2:9. Es un texto también que si llevas tiempo en el Señor, pues lo conoces. Y dice estas palabras, Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y dice otra vez, fíjate, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate qué interesante este texto. El apóstol Juan compara lo que es el amor a Dios y el amor a los hermanos con la luz y las tinieblas.
Y él dice tan claro, dice el que dice que está en luz, es decir, el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, está en tiniebla. Y es como si dijera, no os engañéis, hermano, amigo. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces estás en tiniebla. Santiago también hace alusión a esto mismo también, cuando él dice, por ejemplo, que en la iglesia hay personas que están haciendo acepción de personas. A los ricos le dicen, vente, vente, ponte en primera fila. A los pobres los dejan rechazados. Pero yo quiero que podamos ver un poquito este texto. Desglosarlo un poquito rápidamente, porque quiero enseñar algunas cosas más. Pero Jesús le está enseñando este principio. Pedro, si tú me amas a mí, tú tienes que amar lo que yo más amo, que es la iglesia. Tú tienes que amar lo que yo más amo, que son mis hijos. Antes estábamos hablando de esto, ¿verdad? Yo sé que a veces no somos capaces, por eso dice Pablo, de entender la altura, la longitud, todo el gran amor que Dios nos tiene. Pero Dios desde los cielos nos ve con un gran amor. Dios desde los cielos desea que nos vaya bien, como decía antes. Dios desde los cielos desea que nosotros podamos tener una vida eterna con Él. Por eso la encomienda que Jesús le da a Pedro es, Pedro, si me ama, cuida, pastorea mis corderitos, mi iglesia, mi pueblo. Y este versículo que leíamos, fíjate que primero dice, el que dice estar en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Claro, yo cuando veo este texto, yo sé que tú seguramente lo que piensas es, bueno, yo no aborrezco a nadie. O hay alguien que aborrezca a alguien. Podemos orar por ti si hay alguien que... Lo primero que pensamos es, bueno, yo no me llevo mal con nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo no aborrezco a nadie. Y sí, la palabra aborrecer tiene que ver con rechazar, despreciar. Pero también la palabra aborrecer, en su segunda acepción, tiene que ver con amar menos. Amar menos. ¿Sabes qué pasa? A veces no aborrecemos, no es como que rechazamos, repudiamos, pero sí amamos menos a ciertas personas, por ejemplo. Y es interesante que cuando Jesús enseña este principio, Él pone un nivel al cual tú tienes que amar a la gente. Al cual tú tienes que amar a tu hermano en la fe, al cual tú tienes que amar a tu prójimo. ¿Sabéis cómo es? ¿Cuál es el rango? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? Muchos pensamos, no, yo no me amo mucho, la verdad. Yo no me valoro mucho, pero eso no es cierto. El ser humano, ¿cómo se dice? Por naturaleza, se ama muchísimo. Yo te hago un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú estás estos tiempos de los institutos, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido esto. Y yo hace poco estaba haciendo unas prácticas en un instituto y entonces el profesor se cansaba y decía, estáis todos castigados, sin recreo. Cuando a un niño, ¿verdad, Santi? Cuando te dicen castigado sin recreo, se te viene el mundo encima. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy, no? Y como que solo es media hora, en verdad, pero... Y siempre hay alguno que dice, profesor, ¿qué? ¿Yo? Yo no he hecho nada. Yo no he sido. Pero nadie dice, oye, profesor, él no ha hecho nada, déjalo que se vaya. No, nos defendemos. No, yo. Y el que lo ha hecho se calla, ¿no? Que eso también pasa mucho. Pero le echamos la culpa a los otros y no somos capaces de reconocer, le echamos la culpa a otros por querer nosotros protegernos, cuidarnos y mirar por nosotros. Y esto ocurre en muchas cosas de nuestra vida. Ocurre a diario. Nosotros miramos por lo nuestro. Estás en el trabajo, tú miras por lo tuyo. Estás en la calle, tú miras por lo tuyo. Sí, a veces miramos por pequeñas cositas por otro. Pero realmente nuestra vida se basa en nosotros mismos. Y como mucho en tu familia, en tu propia familia. Pero al final eso también es egoísmo porque es tu familia. Es lo tuyo.
Y Jesús dice, ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Y tú tienes que, y yo obviamente, tenemos que evaluar esto. Yo amo a mi hermano como me amo a mí mismo. Pero escúchame, sin hacer obsesión tampoco. Porque a veces hacemos, este sí, este no. Y aborrecer significa también amar menos. Y aquí en este contexto, Juan, está hablando de el hermano, ¿vale? Lo está, como se dice, acotando. Ya no es una cuestión del mundo, sino a tu hermano. Mira al que tiene a tu izquierda y a tu derecha, míralo. Mira al que tiene a tu izquierda y derecha. Pues ese es tu hermano. Ese es tu hermano. El que tiene a tu izquierda y a tu derecha. Y si te fijas, en la gran mayoría de los casos, siempre pensamos y actuamos primero por nosotros mismos. Pero aborrecer, hermanos, tiene que ver con amar menos que a nosotros mismos. Qué bueno sería que la persona que tienes a tu lado, tú puedas dedicarte a amarla, cuidarla, valorarla, preocuparte, estar por esa persona. ¿Cómo te gustaría que lo hicieran por ti? El tema es cuando yo solamente miro por lo que ocurre en mí. No es que a mí, no es que yo voy y me dicen y me hacen y no miramos también qué hago yo, qué digo yo y qué ocurre. Juan 13:35 es un texto muy bonito que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán. En esto conocerán. ¿Saben? La iglesia, hermano, y me gusta decir esto, es algo que yo intento repetir. Y no lo digo como una frase típica hecha, pero la iglesia es una familia. Ayer decía el ponente que vino, que estuvo compartiendo con el liderazgo, dijo, la iglesia es familia de familias. A mí me gusta decirle a la gente en la calle cuando me preguntan por la iglesia, les digo, mira, es que nosotros no es que viene una persona un día, se va, viene otra, se va y no nos conocemos, no, es que nosotros somos familia. Compartimos momentos, compartimos espacios, compartimos mesas, compartimos oraciones, nos conocemos, compartimos las cargas los unos con los otros. Y esto dice la palabra que manifiesta que somos discípulos de Jesús. Si tuviéramos amor los unos por los otros. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿por qué Jesús hace tanto énfasis, o la Biblia hace tanto énfasis en el amor a los demás? Gracias. Es una pregunta al aire, pero gracias por la contestación. Porque Dios, va por ahí por lo que decía mi hermana, no es que tiene amor, es que Él es amor. Y como Él es amor, es la esencia de Él, y es lo que Él manifiesta, y es lo que Él desprende, y es lo que Él desea que nosotros también seamos impregnados de su amor. Por eso dice que Él nos amó primero y se entregó. Pero mira, desde el principio de los tiempos, lo que se rompió, aparte de la comunión, que también está relacionado con el amor, es el amor. En el momento que el orgullo aparece y Adán decide desobedecer a Dios, está como diciendo, despreciando a Dios y rompiendo esa relación de amor. Pero también, fíjate que cuando conoció a Eva, ¿sabes lo que dijo? Cuando Adán se despierta del sueño y ve a Eva, dice, uy, carne de mi carne y huesos de mi hueso. ¿Sabes lo que significa eso? Vaya bombón que me ha regalado el Señor. Vaya pedazo de mujer. Hizo un trato con el Señor, le dijo, Señor, para ti el espíritu, para mí el cuerpo. Le dijo. Se emocionó. Dijo, esto es para mí, Señor, qué alegría, qué bendición tener una preciosidad. Pero escúchame, cuando pecó, ¿qué pasó? No, Señor, la mujer que me diste. Yo, esta mujer que me ha dado problemas, no es por contra la mujer, ¿vale? Pero entendedme. ¿Qué hace él? Se desprende de ella. Es como, yo no sé nada, eso es cosa de ella. Se rompe el amor. El orgullo rompe el amor. El egoísmo rompe el amor. El victimismo rompe el amor. Cuando yo empiezo a mirarme a mí. Qué bueno hubiera sido que Adán dijera, Señor, sí, aquí está mi esposa, aquí estoy yo.
hemos pecado, hemos fallado, yo qué sé. No, la mujer y la desprecia. Y la mujer hace lo mismo. No, Satanás. Y yo siempre digo, y Satanás ya que no veía a nadie más, pero ahí habla del yo, de protegerme yo, ¿no? De todos castigados. No, yo no he hecho nada. Yo. Y lo que Jesús dice es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús desea establecer algo que en el ser humano se ha perdido y es el amor a Dios, pero también el amor a los demás. No hay que irse mucho más lejos. Caín, ¿qué hace Caín? Dice que mata a su hermano. Los hijos de Adán, Caín y Abel, Caín mata a Abel. ¿Por qué mata Caín a Abel? Lo primero que Caín dice cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dice? ¿Acaso soy yo? Muchas veces, esto es un paréntesis, pero como pastor digo, hermano, ¿dónde está? Pues yo qué sé, ¿yo acaso tengo que estar pendiente de él? Pues sí. No es una cuestión solamente del pastor, es una cuestión de cada uno de nosotros. Si mi hermano, si mi hermana no está, si pasa algo, oye, qué bueno es. Y a mí me encanta cuando escucho gente que dice, oye, doy gracias a Dios porque Él me ha llamado, el otro me ha llamado, se ha preocupado por mí, he estado pasando una situación, qué bueno. Pero Caín, ¿qué dice? ¿Acaso soy yo guardián? ¿Acaso yo? ¿Sabes? Caín está lleno de envidia, de orgullo, y tiene más amor por sí que por su hermano. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta amar a otro? Nos cuesta amar a otro, como el caso de Caín, por ejemplo, por envidia, por celos, por problemas, por contienda. Nos cuesta amar a otro, fíjate, por miedo al rechazo o a ser dañado. Que tú hayas tenido una mala experiencia en tu vida con una persona que confiaste y te falló, no significa que todas las personas del mundo te van a fallar. Muchas veces hay personas que vienen aquí a la iglesia y no son capaces ni de contar nada por miedo. No digas nada, yo no comparto, yo con el Señor. Y la Biblia dice, confesaos los unos a los otros vuestra falta, para que seáis sanados. Y el miedo, la desconfianza, son consecuencias del pecado. Y lo triste es cuando hay personas que llevan muchos años, se supone en el Señor, y nadie conoce nada de esa persona. Pero es que no saben ni dónde viven muchas veces. No sé, una desconfianza, una cosa, yo entiendo cuando son nuevos, pues, oye, pero vuelvo a lo mismo, se supone que hemos entendido estos principios. Pero ¿sabes por qué muchas veces nos cuesta también darnos a otros? Y este quizás es el más fuerte. Por comodidad. Ahora voy a tener yo que estar escribiéndole ahora voy a tener que estar yo quedando con... ahora voy a tener es que yo tengo mis cosas. Bueno, pero hay cosas que a veces son urgentes. Y es importante también. Y yo entiendo que todos tenemos cosas, pero cuando tú estás pasando tiempo con una persona, lo que le estás diciendo es, tú para mí eres importante. Yo te amo como me amo a mí mismo. Si fuera yo el que estuviera en tu caso, yo quisiera también que alguien viniera por mí, que alguien me abrazara, que alguien orara por mí, que alguien se preocupase, ¿no? Pero hay una frase después en el texto muy curiosa que dice, el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y fíjate, dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La ceguera, hermano, muchas veces no se produce por cosas, se produce por el orgullo, se produce por el no querer entender, por no querer hacer, por la comodidad, se produce la ceguera. Y la ceguera es la antesala al corazón endurecido. El corazón endurecido. Un corazón insensible. No, ya me da igual lo que pase en el resto. No, ya me da igual esto, ya me da igual lo otro. La semana pasada yo os leía un texto y lo quiero compartir ahora también porque creo que va al tono. Y es cuando hablamos del Salmo 133:1. Esto lo compartí el domingo pasado. Que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
Todos conocemos ese texto. ¿Recuerdas lo que yo decía de esto? Mirad cuán bueno. ¿Y quién tiene que verlo? ¿Quién tiene que ver que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos? ¿Quién tiene que verlo? Dios, ¿vale? Pero también tiene que verlo el mundo. Qué bueno que se juntan los creyentes. Qué bueno que se preocupan los creyentes unos por otros. Pero también tiene que verlo tu hermano. Qué bueno es poder estar juntos. Y esto habla de una cosa que se llama armonía. Ahora, cuando digo de tu hermano, yo sé que lo lógico es pensar, mira a mi hermano, sí. Pero es que tu hermano está diciendo, mira a mi hermano. Así que esto es una cuestión de todos, no es una cuestión del que tienes solo a tu lado, esto es una cuestión tuya. Pero mirá cuán bueno, qué bonito es. Por eso yo decía una cosa, que es que cuando uno dice, yo ya no voy a ir a la iglesia, está mirando por sí mismo, está siendo egoísta. Porque yo no entiendo, no entendemos que el que venga mi hermana para mí es una bendición. Que si tenemos un tiempo de oración y mi hermana ora por mí también es de bendición. Que yo no estoy en la iglesia por mí y para mí y todo lo que tiene que ver con mí. Yo estoy primeramente por Dios, pero estoy por mis hermanos. Por eso, todas las cosas que tienen su fuerza, su peso en la Biblia, siempre están en un contexto de unidad. La Santa Cena la puedes tomar tú en tu casa, ¿sí o no? Claro que la puedes tomar, sin emborrachar. No. La puedes tomar, pero no es lo mismo cuando la tomas en unidad. ¿Puedes alabar a Dios en tu casa? Claro que sí, pero no es lo mismo cuando estás en unidad. La pandemia trajo una cosa muy triste en medio de los creyentes. Y fue que se manifestó la comodidad de muchos creyentes. Bueno, como estoy en mi casa, me siento en el sofá, pongo mi predicación de YouTube, la escucho, ¿no? Y se acabó. Yo sé de pastores, aquí no ha pasado, gracias a Dios, pero yo sé de pastores que al cabo del año han tenido que llamar y decirle, oye hermano, basta ya de verlo por internet, vente un día a la iglesia, ¿no? Sí, es verdad, pastor, tengo que ir, ¿no? Pero es que aquí se está muy bien. Si tengo mi pijamita, ¿no? Estoy tranquilo, pero no es lo mismo. Hay cosas que se viven en la unidad. Por eso Cristo siempre habla y habló del cuerpo. Pablo habló del cuerpo. La unidad. El amor los unos con los otros. Y Jesús le dice esta palabra a Pedro. Le dice, apacienta mis córdenes. Imagínate que tú estás y eres Pedro y Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le contestaría? Hombre, claro, que no va a contestar que no. ¿Me amas? Y tú dices, claro que sí, Señor. Y el Señor te dice ahora, apacienta mis ovejas. Te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer? Pues sí, Señor, se lo mandaré el mensaje al pastor para que el pastor apaciente la oveja. ¿Lo he entendido? No, hay un llamado a toda persona, a todo creyente, de apacentar ovejas. Y apacentar es dar alimento, es cuidar, es ayudar, es sanar, es estar con los hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos esto y que seamos capaces de ir, porque escúchame, este pensamiento del egocentrismo, esto es un pensamiento del mundo, esto no es bíblico. Quítate de la cabeza eso porque eso no es un pensamiento bíblico. La historia lo que muestra es que había un tiempo que era teocéntrico la historia y después pasó a ser... ¿Cómo se dio la palabra? Se me fue la palabra. Pero el hombre se puso en el centro, ¿vale? Para que me entiendan. ¿Eh? No, cristocéntrico. El hombre se puso en el centro. Que no se me fue la palabra, pero bueno. Se puso en el centro. Egocéntrico, me vale, gracias. Se puso en el centro de todo. Y ya a partir de ahí todo tiene que ver con lo que yo recibo, con lo que antes no, antes era teocéntrico. Antes tenía que ver con lo que Dios decía, pero el ser humano se hartó por las circunstancias que fuese en la historia y dijo, pues ahora voy a ser yo el centro de todo. Pero el centro tiene que ser Dios, hermano.
Y cuando tú dices, no, es que yo sé, necesito tiempo para mí, es que mi vida, estamos siendo egocéntricos. Y hay cosas con las que tú tienes claras que luchas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, con adicciones, con pecados de mentira, tal. Vale, pero luego hay cosas que son pequeñitas y puede hacer que no te des cuenta y tengas cegado el entendimiento. Y escúchame, hermano, esta palabra de apacienta tiene que ver con pastorear, tiene que ver con cuidar, con ayudar. Y esto tiene que ver al final con la misión de Dios. El corazón de Dios palpita por el deseo de tener comunión con la humanidad, y nuestro amor por los demás se va a manifestar también, el hacer la voluntad de Dios, el hacer la misión de Dios se va a manifestar en ese amor que también tenemos por los demás. Esto tiene que ver al final con la visión. Cuando Dios envía, para cumplir una misión siempre envía a personas. Envió a Moisés para apacentar, pasó de apacentar ovejas a apacentar personas. Moisés fue a por la gente. Tú imagínate que Moisés hubiera dicho, pero Señor, sí que está muy lejos Egipto. Si yo estoy cómodo aquí, si mejor me quedo aquí. No, Dios lo llama. Y hay muchos cristianos en el camino, pero no hay muchos cristianos que guíen a otros cristianos a que encuentren el camino, o personas que no conocen al Señor a que encuentren el camino. Hay una frase que me gusta, y es que decía que el evangelismo, hay diferentes versiones, pero el evangelismo, el evangelio, tiene que ver, fíjate esta frase tan bonita, con un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y a veces sí, se puede manifestar con la gente en la calle, no conocen, que conozcan al Señor. Pero también a veces estamos viviendo nosotros situaciones donde a lo mejor imagínate que mi hermano está viviendo una experiencia difícil y yo ya he pasado por esa experiencia y sé cómo el Señor de alguna forma puede ayudarle. Si yo me acerco y yo le ayudo, es como ese mendigo que está ayudando a otro mendigo a encontrar pan. Esto tiene que ver con la misión de Dios. Dios no desea que tú solamente digas, Dios, te amo, te adoro. No, quiere que también te enfoques en las personas que tienes a tu alrededor, en tus hermanos. Por eso Jesús le dice esta encomienda, apacienta a mis corderos. Efesios 4:1, habla el apóstol Pablo, si puede acompañarme. Efesios 4:1, habla el apóstol Pablo algunas cosas que tienen que ver con la unidad de la iglesia, con la unidad de Cristo, del pueblo. Vamos a leerlo rápido, ¿vale? Si no me escuchas, dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, ¿qué dice? Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Fíjate qué matices el apóstol le da al pueblo. Lo primero que le dice es, andad como es digno de la vocación que fuisteis llamados con humildad y mansedumbre. Andar tiene que ver con cada día. Tú cada día tienes que vestirte de humildad y de mansedumbre, es decir, una persona apacible, una persona buena, una persona sosegada. Y dice después en el versículo 2, soportaos. ¿Y qué dice? Hermano, escúchame, ¿dice tu Biblia con paciencia? ¿Por qué crees que dice con paciencia Pablo? Soportaos con paciencia. A ver, ¿cuántos tienen paciencia? No, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque soportarlo no es fácil. ¿O es fácil soportarnos lo uno a lo otro? Como dice aquí en España, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre. Y soportarnos no es fácil. Nadie, escucha bien esto que te voy a decir. Nadie en la Biblia, préstame atención, por favor. Nadie en la Biblia dice que en la iglesia no va a haber problemas. Nadie en la Biblia dice que todo va a ser perfecto. Nadie en la Biblia dice que no va a haber
situaciones de conflicto. Pero sí dice la Biblia que nos soportemos con paciencia. Nosotros estamos viendo la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Y que decimos, wow, Pedro pasó por su noche más oscura, ¿no? Después se levanta, que verdad, qué bendición, y nos creemos que ya Pedro fue hacia arriba. Pues si tú lees Gálatas, capítulo número 4, te vas a dar cuenta que Pedro tiene que ser corregido por Pablo. Porque Pedro estaba haciendo asesión de personas. Pedro estaba actuando mal conforme a la unidad que se manifiesta aquí. Y dice Pablo, públicamente tuve que corregirlo. Dice públicamente porque lo ha escrito y lo hemos leído hasta nosotros mismos, ¿no? Después con los años. O sea, Pablo no se lo guardó. Oye, hay que corregir. Y lo hace. ¿Por qué? Porque ninguno es perfecto, ninguno no va a cometer errores en el camino, pero tenemos que soportarnos. Y soportar, muchas veces pensamos que es como algo que se te va a caer, ¿no? Y tienes que estar ahí en tensión. No, tiene que ver también con aguantar, con permanecer. Con paciencia. ¿A que tú a tu hijo no lo echas de casa el primer día? Imagínate que no ha fregado los platos, no le dices, pues a la calle ya. ¿Cuándo? Voy a poner un caso extremo, pero ¿cuándo echas tú a tu hijo? ¿Cuándo echarías? Pues no lo vas a echar, pero ¿cuándo echarías? Cuando ya llega una situación que es demasiado límite, ¿verdad? Cuando ya hay cosas que se pasan, pero mientras tanto, ¿tú qué haces? Estás ahí, soporta, te mantienes. ¿Por qué? Porque lo amas, ¿verdad? Si amas a Dios, amas a tu hermano. Te hago una pregunta, ¿cuánto amas tú a tu hermano? ¿Cuánto amas tú al que tienes a tu lado? Juan 17:21 dice también, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todas estas cosas tienen que ver con esa unidad. Y hermano, vuelvo a decir lo mismo, vivimos una generación que tiene que ver mucho con la soledad. Nos gusta la soledad. Tendemos a la soledad. Buscamos la soledad. Pero la soledad nunca ha sido buena. Y Dios, fíjate, no nosotros, ni la Reforma Protestante, ni Moisés, no, fue Jesús el que instituyó la iglesia. La iglesia es esa familia que todo cristiano necesita para permanecer ante los ataques del enemigo, para permanecer hasta el día en que el Señor venga. ¿Sabes qué pasa? Que tristemente hoy día no se le da el valor a la iglesia. Fuera en la calle, bueno, que hagan lo que quieran, pero el problema está aquí. El problema está en la iglesia. Los propios creyentes no valoran la iglesia. No valoran lo que es la vida de la iglesia. No valoran lo que es tener hermanos de fe a los cuales pedir ayuda o orar. No valoran el poder ayudar ellos también a otros. No valoran el poder servir a su hermano. Es un deleite, es un placer, es un gozo. Pero eso tienes que entenderlo. Pero ¿cuándo lo entiendes? Cuando tú has entendido el amor de Dios. Porque lo que manifiesta tu amor a Dios se manifiesta en el amor a los demás. ¿Me sigues hasta aquí? Y esta es la revisión que tenemos que hacer. ¿Cuánto yo amo a Dios? ¿Cuánto amo yo a mis hermanos? Si la ecuación no te da, es porque algo no estamos haciendo bien. Pablo está hablando de estas cosas. Someteos, también dice en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. Sujetaos. Y esto es sujetado, no es como yo tengo que hacer lo que me dicen y me callo. No. Sino que es estar bajo algo, una protección. Cuando tú dices yo estoy sujeto a una iglesia, no estás diciendo que estás encadenado a una iglesia, sino que estás arropado, estás protegido, estás bajo una iglesia. Y es muy importante que entendamos que Dios no nos creó para ir solos por la vida. La misión que tú puedas querer hacer en el Señor siempre la vas a hacer, va a ser más efectiva cuando lo hacemos en unidad que cuando lo hacemos solos.
Y aquí hay otra palabra que dice con humildad. Y Filipenses 2:3, que es un texto por excelencia que habla de Jesús, lo leo yo rápido en otra versión, dice: no hagan nada, dice el apóstol Pablo, por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Espérate un momento, aquí hay un problema ahora. Pablo ya no está diciendo que lo ames como a ti mismo, dice ahora como superiores. Ya no es que le des lo que a ti te gustaría que te des, es que le des más todavía. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Y aquí recordar esto, estoy enfocándome en los hermanos en la fe, en la iglesia, ¿vale? Yo sé que podemos pensar también en la calle, pero el punto hoy es con los hermanos en la fe. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a lo que agarrarse, sino que al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, imagínate que Jesús hubiera sido egoísta. Que el Padre le hubiera dicho: mira, Jesús, ve. Y Jesús hubiera dicho: no, yo no voy. Manda al Espíritu Santo. Imagínate, broma, es broma. Imagínate que Jesús hubiera dicho: yo no voy. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero imagínate que Jesús no hubiera mirado al prójimo como nos miró. Quizá no seríamos salvos, a no ser que Dios hubiera buscado otro medio, ¿no? Pero vamos, es difícil. El tema es que Jesús nos regala esa salvación, pero también nos regala un ejemplo de amor, de entrega, de soportar. La semana pasada estuvimos hablando también de esto, de humildad. Y me gustaba cuando se decía esta palabra, ¿no? Que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús no lo dijo después de haber pasado un proceso, lo estaba diciendo en ese mismo momento, cuando estaba siendo condenado, él estaba en la cruz en ese momento. Perdónalo. Muchas veces decimos: sí, yo ya perdoné al que me hizo, pero ¿y ahora? Eso tiene que ver con soportar. Quiero terminar con algo, no sé si me puede acompañar mi amiga Tiffany con el piano. Hermano, yo quiero que puedas entender esta palabra. Y es que hay una responsabilidad de cuidarnos, de ayudarnos, de corregirnos los unos a los otros. Esta responsabilidad, escucha, no es solo del pastor, es de todo. Es de todo. Cuidarnos, valorarnos, protegernos, orar los unos por los otros. Yo tenía aquí una cuestión apuntada. Y es que quiero mandarte un ejercicio. Y es que puedas hacer esto. Si quieres hacerlo hoy, lo haces hoy. Si lo quieres hacer esta tarde, lo haces esta tarde. Si lo quieres hacer mañana. Pero quiero invitarte a esto. Que anotes 3 personas por las cuales orar de la iglesia. 3 personas para orar. 3 personas. Pero escucha bien. Si yo te digo esto, seguramente tú al principio puedas pensar en personas que se acercan a ti. Pues voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi hijo y voy a orar por mi hija. Ya tengo 3. Pero ¿por qué no oramos muchas veces por gente que no solemos orar? ¿Por qué no oramos muchas veces por gente que no solemos saludar? Hoy leía una frase que me gustaba y decía que la oración por una persona es como un abrazo invisible. ¿Sabes lo bonito que es cuando alguien te dice: oye, te manda un mensaje sin venir a cuento y te dice: estoy orando por ti? Oye, esta semana me he acordado de ti y estoy orando por ti. ¿Tú sabes lo que edifica eso? No, pero es que si no es el líder o No, que somos todos.
No, pero es que a mí nadie me ha escrito. ¿Y tú por quién estás orando? ¿A quién has presentado delante del Señor? Y te voy a decir más, perdóname que diga esto, ¿vale? Pero yo creo que esto que acabo de decir, poca gente lo hace. Pero seguro que tú todos los días oras por ti, ¿a que sí? Señor, bendíceme. Señor, dame más. Señor, dame un buen trabajo. Señor, bendice a mi hija, bendice a mí. Oramos por nosotros, pero no. Oye, tómate un día para orar por otra gente, no ores siempre por ti. Y dice un texto en la Biblia que me gusta, dice, en Jeremías dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, cuando tú bendices, eres bendecido. Y ahí está el secreto también. Cuando dejas de ser tan egocéntrico, tan yo y mi vida y mi problema, y empiezas a decir, Señor, oro por mi hermana porque tiene un problema. Ahí hay bendición sobre mi vida. Jesús les dijo esto a los discípulos, dice, bendecí, y al que no bendiga, dice, de todas formas seréis bendecidos, ¿no? Decía un pastor que él iba por la calle orando y entendió este texto, ¿no? De bendecir siempre, dice, porque ahí seré yo bendecido. Y dice que se iba al Carrefour y empezaba por los cajeros, bendición, 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 para que todo le volviera así, ¿no? Cuando tú bendices, eres también bendecido. Eres bendecido. Cuando tú oras por ti mismo hay bendición, sí, pero cuando tú pones tu mirada en la misión, en los hermanos, en los demás, hay mucha más bendición. Y esto es un secreto que tenemos que aprender y esto tiene que ver, por eso hay personas que se dedican al ministerio, porque han entendido el amor de Dios que tiene que ver con el amor a las almas. Y este punto trae más bendición. Hay una canción muy bonita, esta semana llevo 2 semanas escuchándola. Yo no escucho mucha música, pero cuando escucho una canción la repito. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama La Visión, creo que se llama. La Visión. Y habla de España. Y él habla, como pastor español, él habla y habla de eso, de clamamos por España y tal. Pero hay una frase que él dice, algo así como agradeciendo por aquellos, dice, que no amaron más su vida que a ti. Dice, no amaron más sus vidas que a ti, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, dice la canción, algunos la conocerán. Pero él dice eso, gracias a personas que no amaron sus vidas, sino que te amaron a ti, hoy estamos aquí. Y te voy a decir más, hay personas que a veces tú vas a poder darle una palabra, una oración, un abrazo, algo que va a marcar su vida. Y va a decir, gracias a que Brian un día me abrazó, hoy estoy aquí. Gracias a que un día él se acercó y me dijo, Dios te bendiga, hoy estoy aquí. Y esta es como decir la esencia de la iglesia, el secreto de la vida de la iglesia. Por eso tenemos que orar que el Señor quite de nosotros todo egoísmo, todo egocentrismo. Si tú estás pasando por un momento difícil, tienes tu iglesia, tienes tu hermano, tienes tu familia. No digas que no tienes a nadie. Somos familia. Hace unos días atrás tuve un sueño y por eso viene esta predicación. No es por nada de... Hace como 2 semanas tuve un sueño. Y yo sueño muchas cosas, entonces muchas veces no hago caso. Pero hay sueños que me dejan marcado porque me doy cuenta de que hay algo detrás de eso y muchas veces me despierto en la madrugada y me pongo a orar. Y se lo compartí a los responsables. Justo después ocurrieron algunas cosas que me dieron a entender que también era importante hablar de esto. Y el sueño era el siguiente. Yo estaba en la iglesia, aquí, predicando. Y yo podía ver la iglesia, todas las sillas llenas, ¿vale? Todas las sillas llenas. Incluso había un grupo que había venido de otro lugar para ver lo que nosotros estábamos haciendo. Y yo presenté al grupo y todo muy bien. Entonces en un momento determinado digo, bueno hermano, vamos a darnos un abrazo, vamos a saludar, no sé qué, como hacemos, ¿no? Y entonces en ese momento, esto es un sueño, ¿vale? Todos empezamos a abrazarnos, ¿sabes? Y yo estoy aquí, imagínate, ¿no? Saludando a alguien, y cuando vengo veo que hay un bebé aquí. Un bebé. Y yo digo, ¿qué hace que un bebé? Y empieza a preguntar, era como que había acabado el culto, ¿no? Y empieza a preguntar, ¿es tuyo? ¿De quién es este niño? Y yo me daba cuenta que la gente no hacía caso. No, eso no es mío. Y se iba. Tengo prisa. Y yo decía, pero que hay un bebé.
que se va a morir. ¿No? Sí, claro, un bebé pequeño, o sea, era un bebé recién nacido. Y la gente, o sea, y como que todos estábamos como a otras cosas. Y yo me inquieté mucho por eso, porque entendí algo también. Nosotros anhelamos crecimiento. ¿O no anhelas crecimiento? ¿Anhelas crecimiento personal? Pues muy mal. Anhela crecimiento de demás. Anhela el crecimiento de todo. Ahí está. Que todo, es broma, es broma. Que todos crezcamos, que la iglesia se llene. Cuando decimos la iglesia se llena, ¡oh, qué bendición, qué tal y cual! Pero una de las cosas que entendía yo que el Señor me decía es, cuidado con acomodarnos y dejar las cosas importantes. Porque pueden venir personas nuevas y si nosotros no estamos también por ello. Pueden venir personas que llevan tiempo y si nosotros no cuidamos de ellos, tenemos que cuidarnos realmente. Y a veces puedes llevar toda la vida en la iglesia, pero ser como un bebé. Y un bebé tristemente no se vale por sí mismo, ¿verdad? Al principio hay que estar muy pendiente, hay que animarlo. Y esto es el desarrollo cristiano. Al principio hay que estar pendiente, hay que estar pero ya poquito a poco que la persona vaya aprendiendo. La idea es que ella pueda también consolar a otros como un día fue consolado. Bendecir a otros como un día fue bendecido. Por eso también te digo una cosa, hermano, no te acostumbres solo a venir y escuchar una predicación de un tipo muy guapo. No te acostumbres solamente... Nada, es broma. Estoy con bromas, pero entendeme, ¿vale? Esto es para que no se me duerma. No te acostumbres solo a venir a una silla. Hay una misión que tú tienes que hacer y es pastorear. ¿Pastorear tu casa? Sí, pero también pastorear en la iglesia. Cuidar a los hermanos y a los nuevos que estén llegando también. Cuidarnos los unos a los otros. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Pastoreemos. Pastoreemos. Cuidemos los unos a los otros. ¿Es muy difícil esto? Bueno, pues hazlo con paciencia. Porque eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Ponte de pie, por favor. Acuérdate, 3 personas por las cuales vas a estar orando. ¿Sí? Y si puedes escríbele incluso. Voy a estar orando por ti esta semana. 3 personas. Acepta ese desafío. No te me despistes. Escúchame. Vamos a orar. Vamos a terminar orando. ¿Vale? ¿Por quién vas a orar?